Hoy vamos a resolver un problema de conservación de energía. El problema dice lo siguiente. Desde la ventana de un edificio de 15 metros de altura se lanza un objeto de masa 400 gramos hacia la calle, utilizando el muelle de constante 750 newtons sobre metro, como se muestra en la figura. El objeto está inicialmente a una distancia de 80 centímetros y se desplaza 10 centímetros comprimiendo el muelle. Luego se suelta. Calcular, inciso A, la velocidad del objeto al final del plano inclinado. Inciso B, la distancia a la cual va a impactar el objeto desde la base del edificio. Bien, el problema consiste en lo siguiente. Tenemos aquí el edificio, ¿no?, de donde se lanza un cuerpo. Para lanzar el cuerpo se usa un plano inclinado, ¿no?, de 90 centímetros o 0,9 metros de longitud y un resorte para impulsarlo. Inicialmente el resorte está a 80 centímetros. Se comprime 10 centímetros y se suelta el cuerpo. O sea que la velocidad inicial sería 0. Se suelta el cuerpo, en algún momento va a llegar a la altura de la ventana o al final de la rampa. Llamaremos el punto inicial 1. El punto 2 llamaremos el punto en el cual va a desprenderse de la rampa. El punto 3 cuando cae a la calle. Bien, nos pide entonces primero calcular la velocidad en el punto 2. ¿Qué velocidad tenía el cuerpo al salir de la rampa? Y en el inciso B nos pide la distancia a la cual va a caer el cuerpo a partir del edificio, o sea, la distancia de su punto. Bien, para resolver el inciso A, voy a usar la ecuación de conservación de energía. Entonces digo, ecuación de conservación de energía entre los puntos 1 y 3. Energía entre los puntos 1 hacia 3. Usando una línea de referencia que pase por el punto más bajo entre 1 y 3, o 1 y 2, perdón, no es 1 y 3, es 1 y 2. Entre el punto 1 y 2, el punto más bajo es el punto 2. Por lo tanto, voy a usar una línea de referencia llamada 1 que pase por el punto 2. Bien. La ecuación de conservación de energía dice lo siguiente, que la energía mecánica en 1 debe ser igual a la energía mecánica en el punto 2, más el trabajo debido a la fuerza de rozamiento en el tramo 1-2. El problema no nos habla de coeficiente de rozamiento, por lo tanto, asumimos que el valor de μ es igual a 0. Esto implica que la fuerza de rozamiento en todo el tramo es igual a 0. Por lo tanto, cualquier trabajo debido a la fuerza de rozamiento en el tramo 1-2 tendría un valor de 0. ¿Qué tipo de energía mecánica tenemos en 1? En el punto 1 podríamos tener energía cinética. No. ¿Por qué? Porque su velocidad inicial es 0. Entonces, la energía cinética en el punto 1 es 0. ¿Por qué? Porque su velocidad es 0. Porque parte de reposo. Más la energía potencial en 1. ¿Habrá energía potencial en 1? Sí. Porque hay una cierta altura medida a partir de las líneas de referencia hasta el punto 1. Más, ¿hay energía potencial elástica en el punto 1? Sí, porque el resorte ha sido comprimido una cierta distancia de 0,1 metros. Vamos en el punto 2. Entonces, en el punto hay energía potencial gravitacional y energía potencial elástica. En el punto 2, ¿qué tipo de energía hay? ¿Hay energía cinética? Sí, porque sale con una cierta velocidad, que vectorialmente tendría este sentido, el mismo sentido que la pendiente, la velocidad en el punto 2. Por lo tanto, concluimos de que hay energía cinética en el punto 2. ¿Habrá energía potencial? No lo hay. ¿Por qué? Porque la altura del punto 2 coincide con la línea de referencia que estamos asumiendo. ¿Hay energía potencial elástica? No. ¿Por qué? Porque no hay resorte en el punto 2.
Por lo tanto, solo hay energía cinética en el punto 2. También previamente habíamos convenido que el trabajo debido a la fuerza de rozamiento en el tramo 1-2 vale 0 debido a que el coeficiente de rozamiento μ es igual a 0. Bien, reemplacemos valores o las variables. La energía potencial está dado por la masa, gravedad por la altura H1, más la energía potencial elástica es igual a 1 medio de K por X al cuadrado. La energía cinética es igual a 1 medio de la masa por la velocidad del punto 2 al cuadrado. Si nos fijamos en esta ecuación, conocemos todas las variables, menos la velocidad. Por lo tanto, previamente, antes de reemplazar, calcularemos el valor de H1, que es lo que no conocemos. ¿Cuál es el valor de H1? Viene a ser esta altura. Este es el valor de H1. ¿A qué es igual a H1? Si nos fijamos, aquí hay un triángulo, de esta manera, donde esto es 30 grados, la distancia que hay de aquí hasta aquí es 0,90, y lo que yo estoy buscando es este valor de H1. ¿De dónde? Si aplicamos la función seno de 30 grados, es igual a H1 sobre 0,90. De donde obtenemos que H1 es igual a 0,9 por el seno de 30 grados. Bien, podríamos calcular o directamente utilizar. Yo voy a usar el valor directo. Entonces aquí puedo hacer lo siguiente. O sea, H1 ya es dato. Puedo siempre dividir primero entre la masa, o podría multiplicar por 2. Multipliquemos por 2. Entonces aquí multiplico por 2, multiplico por 2 y multiplico por 2. De modo que se me va 2 y 2, 2 y 2. ¿Qué más? Puedo dividir entre la masa. En otras palabras, debía haber multiplicado por 2 y dividido entre la masa. ¿Con qué razón? Aquí se me va la masa, aquí me queda multiplicado por más, dividido entre masa, y aquí dividido entre masa. De modo que aquí se me va masa, y aquí con masa con masa. Si se fijan, acaba de quedar despejado el valor de la velocidad 2. Reemplacemos valores. Voy a tener, hagamos un paso más, y voy a tener que 2 por gravedad por H1 más K por X al cuadrado sobre la masa es igual a la velocidad 2 al cuadrado. Aquí puedo sacar raíz cuadrada a ambos lados para eliminar la raíz y el cuadrado, y obtengo que la velocidad en el punto 2 es igual raíz cuadrada de 2 por la gravedad, que vale 9,81, por la altura H1, que previamente habíamos dicho que es 0,9 por el seno de 30. 0,9 por el seno de 30 grados. Más la constante K, la constante de distribución de resorte, que es 750, por la deformación. La deformación es 0,1, la deformación de resorte, al cuadrado, todo dividido entre la masa. La masa, en este caso del cuerpo que estamos analizando, vale 0,4. Bien, por lo tanto aquí tendríamos que multiplicar 2 por 9,81 por 0,9 por el seno de 30, más 750 por 0,1 al cuadrado, dividido en 0,4 al cuadrado, vamos a obtener un valor de, previamente sacamos raíz cuadrada, 4,433 metros sobre segundo. Acabo de obtener el valor de la velocidad con el cual va a salir el cuerpo al final de la rampa, o en este caso de la ventana. Bien, hemos respondido al inciso A. Colocamos aquí el valor, 4,433 metros sobre segundo. Vamos al inciso B. El inciso B básicamente es un movimiento parabólico, donde yo tengo la velocidad 2, ¿no?, que va a salir a un cierto ángulo, alfa.
Por lo tanto, yo sé por vectores que la velocidad 2 tiene dos componentes. Una velocidad 2 en el sentido X y una velocidad 2 en el sentido Y. En el sentido X, en el tramo 2, 3, se comportará como movimiento rectilíneo uniforme, y en el sentido Y se comportará como un cuerpo en caída libre. Bien, vamos al inciso B. Entonces, primero vamos a hallar las velocidades de B sub 2 en el sentido X y B sub 2 en el sentido Y. B sub 2 en el sentido X será igual a ¿quién? A la velocidad 2 por el coseno del ángulo de 30 grados. Reemplazando valores, B sub 2x será igual a B sub 2, que vale 4,443, 4,433 por el coseno de 30, y obtenemos el valor de B sub 2. 3,839. 3,839 metros sobre segundo. De manera similar procedemos en el eje Y. Decimos, la velocidad en el sentido 2 en Y será igual a la velocidad 2 por el seno de 30 grados. De donde la velocidad 2y será igual a la velocidad 2, que vale 4,433 por el seno de 30 grados. De donde la velocidad 2 en Y es igual, multiplicando 4,433 por el seno de 30, nos da un valor de 2,217. 2,217 metros sobre segundo. Bien, ya tenemos los componentes de la velocidad 2 en X, 2 en Y. Vamos a ver, vamos a hacer un gráfico. Tendríamos lo siguiente. Básicamente tenemos un cuerpo que parte de este punto con una velocidad B sub 2 a un ángulo alfa, de modo que tiene dos componentes, B sub 2x, B sub 2y. Y el ángulo alfa es medido respecto a la horizontal. Esto va a hacer que el cuerpo caiga en algún punto en el punto 3. Bien. ¿Qué hacemos primero? Bueno, deberíamos calcular primero el tiempo que tarda en caer este cuerpo, desde la posición 2 a la posición 3. Y podríamos calcular también, en función del tiempo, la distancia que cae. Tendríamos dos posibilidades, dos caminos. Uno, usemos la primera ecuación de caída libre y se nos forma una ecuación cuadrática, o para burlar la ecuación cuadrática podríamos calcular previamente la velocidad con la que cae en 3 en el eje Y, y con la velocidad que cae en el eje Y podríamos calcular el tiempo de caída. Eso es lo que voy a hacer para evitar la ecuación cuadrática. Entonces, voy a analizar en el eje Y. En el eje Y, ¿qué es lo que tenemos? Que la velocidad final en eje Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en eje Y al cuadrado, de bajada más 2 veces la gravedad o la altura h, entre 2 y 3. De aquí voy a calcular la velocidad final. Reemplazando datos, yo sé que la velocidad final en eje Y será igual a ¿cuánto? A la raíz cuadrada, porque la única manera de cancelar el cuadrado es sacar raíz cuadrada a ambos lados. Voy a obtener entonces que la velocidad final en eje Y es raíz cuadrada. ¿De cuánto? La velocidad inicial en eje Y. ¿Quién es la velocidad inicial en eje Y? Es la velocidad en el punto 2, en Y, que tiene un valor de 2,217. 2,217 al cuadrado, más 2 por la gravedad, 9,81, por la altura que va a caer. La altura que va a caer es 15 metros. De donde calculo la velocidad final en eje Y. 2,217 al cuadrado, más 2 por 9,81, por 15, y raíz cuadrada de todo ese resultado me da un valor
de 17,298 metros sobre segundo. Acabo de obtener la velocidad en eje Y con la que cae este cuerpo en el punto 3. Ahora, con esta velocidad voy a calcular el tiempo de caída. Entonces, agarro la otra ecuación de cinemática que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial en el eje Y de caída es más la gravedad por el tiempo de caída, el tiempo entre 2 y 3. Como conozco velocidad final, velocidad inicial en eje y la gravedad, despejo el tiempo. El tiempo, por lo tanto, va a ser igual a la velocidad final en eje Y, o sea, este valor, menos esto. Velocidad inicial en eje Y, pasa con menos al otro lado, primer miembro, dividido la gravedad que me está perjudicando, y tendrías reemplazando los siguientes valores. La velocidad final en eje Y es igual a 17,298. 17,298 menos la velocidad inicial en eje Y, que ya lo he calculado previamente, 2,217. 2,217. Todo esto dividido entre la gravedad, 9,81. Lo cual nos da un valor de tiempo, si debe ser 17,298 menos 2,217, todo dividido entre 9,81, nos da un valor de tiempo de 1,537. 1,537 segundos. Bien, acabamos de obtener el tiempo que tarda en caer el objeto desde 2 hasta 3. Ahora analizamos al sistema en el eje X. En el eje X, ¿qué sucede en el eje X? El movimiento en el sentido X es constante. Por lo tanto, la velocidad en el sentido X está dada por la ecuación distancia sobre tiempo. En este caso, la distancia que va a recorrer es la distancia D1 que estoy buscando. Por lo tanto, despejando la distancia 1, obtenemos que la velocidad en sentido X por el tiempo que pasa al otro lado a multiplicar es igual a distancia 1. Reemplazando valores, D1 es igual a B sub X, que había calculado previamente, que es la velocidad inicial, que es constante en cualquier punto de la trayectoria de la parábola, a 3,839. 3,839. Por el tiempo de caída o de movimiento, que es 1,537. 1,537 metros. De donde la distancia que va a avanzar en sentido horizontal es igual a 5,90 metros. Bien, acabamos de calcular la distancia sub 1. Entonces, la distancia a la cual va a caer es 5,90. 5,90 metros. Con esto hemos calculado la velocidad que va a tener el cuerpo en el punto 2 antes de salir a la ventana y la distancia a la cual va a caer el cuerpo a partir del edificio. Bien, hemos